¿Cómo estar con ustedes? Este es su anfitrión, Alfredo Alegría. Usted está en la Noticia Profética al Día. El día de hoy vamos a estar viendo una temática importante para los cristianos, para los escatólogos y las personas que estudian la profecía. Como usted sabe, nosotros estudiamos las noticias y estudiamos también aspectos escatológicos acerca de sucesos que acaecen en nuestros días. El día de hoy vamos a hablar acerca de una temática un poco controversial y se encuentra principalmente versículos que quizás han sido enfocados en ciertas formas, pero he estado meditando en formas de enfocar estos versículos, y una de las cosas que yo me pregunto siempre es si nosotros tenemos una interpretación dogmática y quién estableció esos dogmas interpretativos para que ahora sean inamovibles. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 13, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El siguiente versículo dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, un tiempo limitado. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, santos en la tierra. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Seguidamente, hay otros versículos más que te hablan de una segunda bestia. En el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bien, estos versículos nos dan a nosotros una idea de la temática que vamos a tratar. Para los que tenemos algún tiempo militando en el estudio de la palabra, de la escritura, hemos recibido influencia de muchísimos libros que quizás han llegado a nuestras manos, y hemos analizado y conocemos todas las teorías interpretativas que existen acerca de este tópico escatológico. Generalmente, cuando se habla acerca de este capítulo, del capítulo 13, que prácticamente cuenta con 18 versículos, el consenso general de los analistas de la profecía, de escatólogos que analizan la profecía y han escrito libros, convergen casi siempre en que estas 2 bestias son 2 hombres. Y no puede cambiarse, no puede debatirse, porque son 2 hombres y porque tradicionalmente eso se ha venido diciendo desde hace décadas y décadas y décadas atrás en el tiempo. Sin embargo, yo vuelvo a preguntar: ¿quién establece los parámetros
inamovibles de la interpretación profética. ¿Estamos creyendo a un dogma interpretativo o existen aún más opciones que deben de ser consideradas? En este corto video vamos a considerar algunas de esas opciones. Primero, para poder entender el concepto de bestia, yo lo invito a usted para trasladarse hasta el libro de Daniel en el capítulo 7. Daniel capítulo 7 es prácticamente también un libro apocalíptico, es un libro de revelación, así como también los otros profetas, pero existe bastante convergencia en la información que fue transmitida a Daniel a través del ángel de la revelación y la información que fue transmitida también al apóstol Juan por el ángel de la revelación. En Daniel en el capítulo 7, en el primer versículo, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2, Daniel miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como el león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Era una bestia muy llamativa. En el versículo siguiente dice: mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando nosotros tratamos temas proféticos, tenemos que ser claros que existen diferentes escuelas de interpretación. Una de esas escuelas de interpretación que nosotros tenemos es la interpretación historicista. La interpretación historicista tiene una bifurcación entre historicistas futuristas e historicistas que enfocan todo a la historia. Lo mismo los preteristas, hay preteristas parciales, preteristas totales. Los preteristas dicen que Apocalipsis se cumplió ya durante el primer siglo de la era cristiana. En otras palabras, en el primer siglo, en los primeros 100 años que transcurrieron de historia de la iglesia, todas las profecías que están escritas en el libro de Apocalipsis fueron cumplidas. Así, entre estas escuelas encontramos a intérpretes como los adventistas y otros intérpretes que son independientes. No necesariamente tienen que pertenecer a una denominación para tener una interpretación histórica y decir que Apocalipsis y todo lo que nosotros encontramos en el último libro de la Biblia ya se cumplió. Existen otras escuelas que lo ven parcialmente cumplido, pero que una parte sí se cumplió en el tiempo antiguo. Teniendo todo este complejo de interpretaciones, nosotros debemos de detenernos a pensar y a conocer también lo que esas escuelas de interpretación dicen al respecto de estos 2 personajes que salen mencionados en Apocalipsis capítulo 13. 2 bestias. Pero ¿quiénes son estas bestias? ¿Estas bestias son seres humanos o estas bestias son algo más? Muy bien, es una buena pregunta. Vamos a tratar de contestar esta pregunta, y la vamos a contestar con la Biblia, haciendo análisis bíblicos al respecto. Por ejemplo, si nosotros vamos a explicar esto, tenemos que basarnos primeramente en Daniel en el capítulo 7 y preguntar qué cosa fue lo que Daniel vio que se estaba levantando del mar. ¿Se levantaba o salía un hombre, o lo que se levantaba era un complejo gubernamental conocido como imperio, una estructura política, militar y social que gobernaba sobre grandes regiones del planeta Tierra? Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, vamos a concluir que lo que Daniel estaba viendo levantarse entre las naciones no eran 4 hombres,
sino 4 gobiernos, y estos 4 gobiernos que aparecen en Apocalipsis en el capítulo 7 son 4 gobiernos gentiles, es decir, 4 potencias mundiales que tomarían el control político sobre Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Conocemos lo que normalmente se dice a través de las enseñanzas que son impartidas en institutos, en centros de estudio bíblico, en universidades, en seminarios y en colegios. Y que el orden en el que aparece el desarrollo de estos imperios históricos que Dios llamó bestias en Daniel en el capítulo 7 son simplemente el levantamiento del primer imperio gentil, Babilonia, el segundo imperio gentil, que está en el capítulo 5, una bestia como un oso desnivelado, que es Media y Persia. El tercer imperio es el imperio griego, que tiene la apariencia de un leopardo con 4 alas, Alejandro el Magno con sus 4 generales cazándole encima con Ptolomeo y Seleuco. Y el último imperio, que se supone que es el imperio romano. El imperio romano, que se extiende hasta nuestros tiempos, y la mayor parte de los intérpretes se refieren al último imperio como el imperio romano resucitado, pero eso no está lo suficientemente claro en la Biblia. Y ahora, con la aparición del Islam en escena, hay muchísimos que están cambiando su punto interpretativo y se inclinan directamente a decir que el Islam es la última bestia y que el anticristo será un islámico que se levantará del imperio islámico. Así que, teniendo todos estos análisis, no creo que sería maduro sentarnos en la silla de la burla y apuntar a los otros analistas y decir, están totalmente equivocados, y quizás revolcarnos en el suelo, deteniendo nuestros estómagos y utilizando sátira. Pienso que cuando se trata de analizar la Biblia debemos de ser serios y debemos de ser claros, analíticos, y tratar de profundizar y no simplemente quedándonos a nadar o chapotear en el agua de la interpretación profética en la simple superficie. La Biblia no es para nadar en la superficie, la Biblia es para estudiarla, para escudriñarla y para escarbarla. Por eso he leído estos versículos de Daniel capítulo 7, en donde Dios llama bestias a los imperios. Ahora, si nosotros nos cruzamos a Apocalipsis capítulo 13, ¿qué cosa era lo que estaba viendo entonces Daniel levantarse del mar? Recordemos que en Isaías capítulo 17 y en Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo 15 se habla de las muchas aguas, sencillamente como multitud de naciones, pueblos, tribus y lenguas. Por ejemplo, en el 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas. Y si nosotros leemos entonces en el libro de Isaías, en el capítulo 17 y en el versículo 12, nos da también una luz para que nosotros, utilizando la misma Biblia, hagamos una exégesis apegada a la Biblia. Y dice aquí: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullos de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Si usted ve las figuras literarias que están relacionadas en estos versículos con el agua, se refiere a naciones, pueblos, tribus y lenguas, a naciones que están en la orbe. Así que para mí esto es lo suficientemente claro como para darme cuenta que cuando se habla del levantamiento de bestias, se está hablando simplemente del levantamiento de imperios políticos. Los imperios políticos se han venido levantando a través de la historia, uno detrás de otro, y hoy, en este tiempo, un nuevo imperio ha emergido desde hace décadas atrás. Quizás este último imperio se levantó desde antes que usted y yo naciéramos. Es una realidad. Una plataforma política está puesta en nuestros días. Muchísimas personas no tienen el tacto de darse cuenta o de estudiar de qué tamaño es la plataforma o qué profundidad tiene las bases sobre las cuales se asienta el último sistema que está gobernando el mundo. Ahora nosotros notamos, váyase conmigo a la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 o 5, nosotros tenemos claramente que posiblemente, y digo posiblemente con bastante seguridad, se trate del levantamiento de un sistema
político en los últimos tiempos. Cuando te dice, por ejemplo, del versículo 2 del capítulo 13, esa bestia era semejante al leopardo, que es Grecia, semejante también a el oso, que viene a ser Media Persia, y su boca como de león, que es similar también a Babilonia. Babilonia era el león, y el dragón, es decir, Satanás, le dio su trono, su poder y grande autoridad. En otras palabras, está hablando de un sistema con características mezcladas. No es un hombre que tiene características mezcladas o que es intercultural, sino que es un sistema que ha absorbido las características políticas. Cuando te dice, por ejemplo, del versículo 2 del capítulo 13, esa bestia era semejante al leopardo, que es Grecia, semejante también a el oso, que viene a ser Media Persia, y su boca como de león, que es similar también a Babilonia. Babilonia era el león, y el dragón, es decir, Satanás, le dio su trono, su poder y grande autoridad. En otras palabras, está hablando de un sistema con características mezcladas. No es un hombre que tiene características mezcladas o que es intercultural, sino que es un sistema que ha absorbido las características políticas, económicas, sociales, militares de los demás sistemas que han existido a través de la historia. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan levantarse del mar? Lo mismo que vio Daniel. ¿Qué vio Daniel? Vio levantarse imperios. Imperios que lógicamente levantan un hombre, el hombre más sobresaliente durante el tiempo de su existencia, y ese hombre se convierte prácticamente en el representante en la boca de ese imperio. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice que una de las cabezas de la bestia fue herida de muerte. ¿Cuál es la interpretación nominal que nosotros tenemos y lo que la mayor parte de los cristianos creen que es lo que va a suceder? Que aquí se está hablando meramente de un hombre, que el hombre va a recibir una herida mortal, que no será simplemente de espada, pero que será de bala, el arma que ahora se utiliza en las guerras, pistolas, armas, municiones. Y se hacen películas incluso en las cuales se enfoca que este sujeto resucita en la cama del hospital. El asunto es cierto esto? ¿Es esta interpretación infalible? Debemos de apegarnos nosotros a dogmas interpretativos que personas concibieron en algún momento dado de su existencia, analizando la escritura, llegaron a sacar conclusiones como esta y decir que simplemente se trata de un hombre que ha sido herido de bala en una conspiración política. Más bien parece que lo que tiene 7 cabezas no es un hombre, sino que es un sistema. Analícelo usted teniendo una lectura con sus propios ojos. Me paré del mar, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto no era un hombre, simplemente no es una figura literaria sencilla, es una figura literaria compleja, pero traduciéndolo con Daniel capítulo 7, debemos de llegar a la conclusión y a converger que se trata del último sistema político levantándose de todas las naciones del mundo. Con la conjugación de características de los diferentes imperios sobresalientes, no incluyendo el imperio romano. Se supone, y muchas personas suponen, que es simplemente Europa resucitado, pero yo me atrevo a decir que Europa, Roma, nunca murió, sino que se ha mantenido latente en nuestros días, en nuestra existencia, a través del legado que nos ha dejado en el mundo de la política, el surgimiento de las repúblicas, que ha dado lugar a lo que nosotros conocemos como la democracia, como el último sistema, es parte del legado de Roma. Europa se trasladó a América, levantó el país más poderoso del mundo antes de que usted y yo naciéramos. El país más poderoso del mundo se perfila como la primera potencia militar en todo este engranaje, y se han establecido organizaciones como el G7, que algunas veces es G8, cuando han invitado a Rusia, cosas que no creo que en estos tiempos Rusia sea invitado a reuniones del G8, con la tensión que existe actualmente entre Estados Unidos, Rusia, incluyendo también China. Ahora,
Una de las cosas también que hace creer a las personas que simplemente se trata de un hombre y dogmáticamente se cree que es simplemente un hombre, es cuando dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas. Ahora la pregunta es, ¿a un hombre tiene alguien que darle una boca para que hable? No, pero a un sistema sí, porque un sistema no tiene boca, es algo impersonal, necesita de representantes que puedan entonces manifestar las posiciones políticas, las posiciones sociales, las determinaciones militares, económicas que un sistema toma de acuerdo a los cambios, la creación de diferentes leyes que pueden venir suscitando para que el sistema vaya evolucionando hasta el punto donde se quiere llevar. Por eso entiendo yo que se trata de un sistema más que de un hombre, y que cuando se le da boca es que lógicamente, como anteriormente nosotros dijimos, todos los sistemas levantan a su hombre fuerte. Por ejemplo, Babilonia levantó a Nabucodonosor, en Media Persia se levantó Sirio y Darío, en Grecia se levantó primeramente el papá de Alejandro el Magno y Alejandro el Grande, que fue el que llevó a su máximo esplendor ese imperio. Y en el tiempo de los 12 Césares se levantó Augusto César, que es el más famoso de todos los Césares por lo que hizo. No vamos a decir que fueron tampoco hombres amables, pero fue el más famoso de todos, y así sucesivamente cada imperio va levantando a un hombre. El último imperio levantará a su propio hombre, que será su representante, su vocero, su rostro público. Así que cuando llegamos al versículo 11, quiero que usted analice esto. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Generalmente cuando se lee este versículo de ahí en adelante, asumimos que se trata de una figura religiosa, y tanto los adventistas, que tienen también sus argumentos para decir que es algunos de los adventistas dirán que se trata del Papa. La mayor parte de la iglesia cristiana evangélica apunta que se trata del Papa, y así sucesivamente vienen interpretaciones y variantes entre los diferentes intérpretes. Ahora, es cierto que todo apunta al Papa de Roma, al Vaticano, a pesar que existen muchas características por los sucesos políticos y por la forma de actuar a través de la historia, en la información que todos nosotros hemos recibido, que pueden apegarse a lo que es el Vaticano y Roma. No debemos de ser tan dogmáticos al respecto. Recuerden, la primer bestia posiblemente sea un imperio que necesita un hombre, un representante. Y la segunda bestia puede ser el representante, el ser humano, que va a sacar el rostro por el imperio, o que el imperio levantará para que sea su voz y el que saca la cara en todas las determinaciones públicas. Ahora, conocemos que el imperio actual es una amalgama de organizaciones. No simplemente es las Naciones Unidas con sus satélites, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Pública. No solamente es la Organización Mundial de Salud, ni el Banco Mundial, tampoco es la Cámara de Comercio Mundial o cualquier otra de las organizaciones satélites que fueron creados a partir de la Organización de las Naciones Unidas que está en Nueva York, sino que hay otras organizaciones grandes, están multinacionales, están multimillonarios, los bancos centrales del mundo, las mafias organizadas alrededor del planeta. Además de eso, también están los grandes centros educativos que son controlados también por los multimillonarios del mundo. Fuera de todo eso, hay sociedades secretas involucradas detrás, sociedades ultra secretas. Está también la masonería, metido en ello también la Iglesia Católica, también con sus organizaciones internas de control, y sucesivamente una amalgama de organizaciones que nosotros ya conocemos a través de la información que estamos recibiendo constantemente en los diferentes medios de comunicación a través de la net, o más que todo que nos han dado a nosotros una luz, una idea un poco más amplia de lo complejo que es este último sistema. Y yo pregunto, ¿por qué tiene que ser el Papa de Roma la segunda bestia para los que dicen que es la segunda bestia? ¿Por
porque tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Simplemente por eso. ¿Acaso que un sistema, pregunto yo, no necesita el levantamiento de un representante para que saque el rostro en todas las determinaciones que los dirigentes del sistema tengan? Si nosotros recordamos, existen también el grupo Bilderberg, que está trabajando siempre tras bambalinas. Es más, en estos días van a tener una reunión, esas reuniones ultra secretas de donde no se filtra casi nada de lo que ellos tratan en la agenda. Pero sabemos que tienen una influencia sin precedentes. Así que, teniendo esto, que esta bestia segunda ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Yo pregunto, si es la Iglesia Católica no tiene autoridad por su propia cuenta y necesita del sistema. Yo creo que la Iglesia Católica siempre ha tenido autoridad política, autoridad económica y autoridad eclesiástica entre sus creyentes. Así que no necesita del apoyo del sistema para ejercer autoridad. Al contrario, la Iglesia Católica tiene también autoridad también dentro del sistema, no el sistema meramente sobre ella. En este caso, más bien, este personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 11 al 18, parece ser el representante, el hombre bestia, el que se levanta para sacar el rostro en el sistema que nosotros conocemos como el sistema democrático, el hombre más grande, el más famoso de todos, el que va a tener más influencia, más poder, el que va a cambiar leyes, el que va a cambiar incluso la moral del mundo. Es decir, el anticristo hombre, la bestia hombre. ¿Por qué? Porque esta bestia hombre ejerce toda la autoridad de la bestia sistema en presencia de la bestia sistema. ¿Cómo? Como lo haría el representante de cualquier país del mundo, que viene a ser prácticamente la máxima autoridad en el mundo de la política y que también llega a ser el general más poderoso de las Fuerzas Armadas de cada país. Este hombre se levantará y tendrá toda la autoridad del sistema, porque tendrá el respaldo total del sistema. Ahora, en el versículo 13 se habla de las grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Para nosotros hoy no es difícil pensar que todo eso puede ser parte del desarrollo tecnológico satelital. Existen miles y miles de satélites alrededor del planeta. Vivimos en un planeta súper controlado en este momento. Existen armas láser. Yo recuerdo que desde la década de los 80, cuando el presidente Ronald Reagan estaba al mando de la política norteamericana, se estaba hablando de la famosa guerra de las galaxias. Era construir una red satelital en donde se utilizaran armamento láser para desbaratar o para desintegrar las bombas atómicas que vinieran a estamparse contra el suelo estadounidense. Estamos hablando del tiempo cuando hubo una gran crisis entre los Estados Unidos y entre Rusia por los misiles que Rusia había puesto en el territorio cubano. El día de hoy la tensión es aún mayor. Estamos al borde de una tercera guerra mundial y expertos y políticos están diciendo que quizás de aquí a unos 6 meses la tercera guerra mundial estalle. Podría ser cierto, podría no serlo. En este caso, más adelante habla acerca de impartírsele vida a la imagen de la bestia. Y yo pregunto, ¿cómo un sistema recobra vida? A través de un representante. ¿Cómo el gobierno del propio país donde usted vive cobra vida? A través de su presidente. Él es su vocero, él está sobre los senadores, sobre los generales del ejército, y generalmente todas las determinaciones que se toman dentro del engranaje político de cada país son exteriorizadas por la boca. Así que un hombre puede ser la imagen de un sistema, no necesariamente una imagen cibernética con los avances de la robótica
como nosotros normalmente hemos recibido siempre ese tipo de información y lo hemos hecho un dogma, no va a ser un robot. Y cuando una persona toma algo como un dogma, no hay nadie que lo pueda mover de ahí. Lo cierto de todo esto es que todo esto es debatible. Y yo sigo preguntando, ¿estamos creyendo a un dogma interpretativo o realmente existen más opciones? ¿Usted qué cree? Que fue dicho ya todo lo que se tenía que decir en materia interpretativa por los análisis que otros hombres han hecho décadas atrás, y que ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es dejar de pensar, aprender todos los argumentos que estos hombres pensaron que eran lo correcto y comenzar a repetirlos en nuestras enseñanzas, o tenemos derecho a analizar a nuestro alrededor y seguir analizando la Escritura también en estas cuestiones escatológicas? Espero que usted sea movido a la investigación. Y recuerde, en materia de interpretación profética nadie tiene la última palabra. Estuvo con ustedes su anfitrión, el pastor Alfredo Alegría. Usted tuvo la noticia profética al día.